Radio Universidad de Chile presenta Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollo Sistémicos Cerval. Conduce Susana Muñoz Aburto. Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Este programa es realizado por Cerval, Centro de Desarrollo Sistémico, y auspiciado por Cerval Comunicaciones. Les recordamos, como siempre, que pueden escucharnos en el 102.5 FM y a través de la señal online radio.uchile.cl. También que pueden escuchar los programas anteriores en la página web de la radio de la universidad. Los dejamos con Susana Muñoz Aburto, conductora del programa. Fabiola, mil gracias. Bueno, nosotros hoy día queremos presentarle a nuestra invitada. Ella es Alicia Vega Durán. Ella es profesora e investigadora de cine. Señora Alicia, muy bienvenida a nuestro programa. Muchas gracias. Queríamos preguntarle y queríamos contarle que nuestro programa trata de lo siguiente. Más allá de buscar la trayectoria, es la búsqueda de momentos que caracterizan a la persona que está tras el rol de maestra, profesora e investigadora. Y desde esa perspectiva vamos a ir construyendo esta entrevista. Ya, fantástico. Bueno, entonces, señora Alicia, quisiera preguntarle cómo es que usted se acerca al cine. Bueno, influyeron las circunstancias, porque yo fui siempre una niña aficionada a la lectura, a oír música, y a los 16 años me enfermé del pulmón. ¿Ya? Y estuve 5 años en cama con un tratamiento que resultó largo porque en esa época no había todavía streptomicina, entonces se fue alargando y tuvieron que hacerme neumotórax, en fin, entonces fue como a la antigua. A la antigua. Y en esa época, entonces, yo tuve que toda la gente amiga mía entró a la universidad y seguían distintas carreras, entonces yo recibía todas estas noticias y ellos me recomendaban los libros que les daban para leer como de cultura general, y yo iba leyendo además todo eso y me fui interesando por distintas perspectivas, pero yo no tenía un plan propio, exceptuando que me interesaba la parte humanista. Okay. Y cuando me mejoré, ya habían pasado 6 años, y entonces yo seguí unas clases de teoría en el Teatro Ensayo de la Universidad Católica, como para aprender a investigar mejor los personajes de las obras de teatro. Yo leía mucho teatro. Okay. Y apareció un aviso en el diario en el cual anunciaban que se iniciaba el Instituto Fílmico de la Universidad Católica, que era la primera vez que se iba a enseñar el cine con un nivel de universidad. Estupendo. Claro, y ahí me matriculé, y entonces el director y el creador de este instituto era Rafael Sánchez, con el que yo tuve unas clases muy buenas, y luego él me pidió que fuera su ayudante. Y yo estuve trabajando con él ahí 4 años. Claro. Alicia, y cuéntenos, ¿cómo fue este tránsito entre estar en cama por un largo periodo y volver a salir como al mundo externo, podríamos decir? Claro, una cosa muy buena, porque uno se acostumbra a todo y tiene que aceptar las cosas como son y sacarle partido a lo que tiene. Pero en cuanto a experiencia, es como volver a nacer y volver también a tener un compromiso de decir, si yo estoy naciendo de nuevo, también tengo el deber de ocupar bien mi tiempo y de aprovechar lo que tengo que entregar. Interesante. Claro, y por eso
a mí me interesó siempre el cine porque es un arte masivo. Masivo, sí. Es un arte para multitudes, lo tiene que ver un gran grupo de personas. Esa es la esencia del cine. Perfecto. Y entonces a mí me gustó mucho eso porque yo había estado en soledad tanto tiempo. Tanto tiempo, sí. Claro, sí. Y es como introduciéndose en historias a través de libros, ¿no? Como... Sí, claro. Entonces es bonito después poder como tomar la otra dimensión. La otra dimensión. Claro. Sí. ¿Y usted dónde nació? En Santiago. En Santiago, es Sí, santiaguina. Sí, claro que sí, sí. ¿Y tiene hermanos? Sí, tengo 3 hermanos y los 4 estamos vivos. Ajá. Y somos todos mayores de 85 años. Pero muy longevo. Sí, claro que sí, qué Sí, lindo. sí. ¿Y cómo se vivió su familia, su enfermedad? Muy bien, muy solidario. El doctor que me atendió a mí era muy adelantado en esa época y yo creo que fue de los primeros que no me mandó a un sanatorio. Buenísimo. Entonces me dijo que a lo mejor esto me iba a ser más llevable si estaba compartiendo con mi familia. Perfecto. Entonces yo estuve en mi casa y fue muy bueno eso porque fue un tiempo muy largo y así yo pude convivir. Ahora mis hermanos se adaptaron entonces a que yo estaba en cama y ellos colaboraron siempre a que yo lo pasara lo mejor posible. Sí. Como yo tenía un papá que era muy lector, tenía muchos libros. Y papá leía. Sí, claro. Entonces yo tenía posibilidad de pedir los libros que me iban interesando a las librerías y me los iban a dejar a la casa. ¡Qué lindo! ¿Y cómo fue cómo se ligará esto con su interés posteriormente por los talleres de cine para los niños? Claro, bueno, a mí me interesó siempre esto de aprender cine desde la parte teórica y luego ir viendo las películas, las que se podían ver en Chile, porque aquí a Chile llegaba poco material de la historia del cine propiamente. Y primero me interesó a través del Instituto Fílmico hacer clases. Okay. Ya, yo hice clase ahí mismo y luego en distintas facultades de la Universidad Católica. Ajá. Y después hice clase después del golpe en la Universidad de Chile. Ya. Y le hacía clase a los alumnos que estaban en la Universidad Católica, los que seguían la carrera de cine, y acá en la Escuela de Teatro, no solo a los que estudiaban teatro, sino era un curso electivo, de manera que venían de otras facultades. De otras facultades. Claro. Y entonces hice clase durante 25 años a gente adulta, y luego en la Universidad Católica, en la Vicerrectoría de Comunicaciones, me pidieron también que hiciera clases y yo inventé un programa que se llamó Cine Aprendizaje. Cine Aprendizaje. Claro, entonces yo dije, quisiera hacer una clase en que pudieran asistir 600 personas si quieren venir al teatro de la universidad, que el que estaba ahí en la Plaza Egaña. Ya. Y que cada persona pague su clase como una entrada. Perfecto. Entonces vienen cuando quieran y estas clases van a durar 8 semanas, 10 semanas, 6 semanas, lo que diga la universidad, y resultaron muy bien. Resultaron muy bien. Porque fue gente de distintos niveles, adultos todos, de 18 años para arriba, y fue muy interesante porque yo pude explicarles en qué consistía el lenguaje cinematográfico, es decir, cómo hay cosas propias del cine, sí, que es una clave que manejan los directores y el público, porque en realidad a una persona, a cualquiera, no le enseña a ver cine, la persona sabe verlo. Y lo ve muy bien, pero uno, dándole algunos elementos, puede mejorar esa visión y puede mejorarle la percepción. Claro. Y eso se manifestaba semana a semana, porque era lo que la gente decía. Y entonces
fue muy bueno porque yo también hacía las presentaciones de las películas alemanas en el Instituto Goethe. Okay. Y entonces había gente que del Goethe se venía, estaba un día con una presentación mía allá y después venía a 2 acá a la Plaza Gaña. Ajá. Entonces, a la Plaza Ñuñoa. Y entonces era divertido porque yo me encontraba con mucha gente circulando por Santiago que seguía estas clases. Ajá. Porque en la dictadura era muy difícil estar viendo películas actuales y el Goethe traía las películas del momento que se estaban dando en Alemania. Claro. Entonces había como una cantidad de personas que se movía con usted. Claro, que eran muchísimas, además de los que estaban siguiendo la carrera universitaria formal. Entonces por eso yo tenía muchas personas que estaban agradecidas en esa época porque estaban como respirando en un medio en que había una censura muy dura, que los diarios censuraban hasta las palabras. Sí, sí. Y que era fuerte aceptarlo para una persona que quería... aspiraba a la libertad. A la libertad. Claro. Entonces ahí el cine se convierte como en un espacio de acceso claro, a la libertad. Por supuesto, claro que sí. Y eso era muy notorio, entonces siempre había gente que quedaba afuera. Claro. Que querían parecido entrar. A los libros que usted leía cuando estaba enfermo. Sí, claro que sí. Sí, qué lindo. Sí, eso fue una época bonita hasta que terminó. Y yo hacía clases en la Escuela de Artes de la Comunicación de la Universidad Católica en la Chile, y las 2 partes se cerraron. Al menos mi clase la terminaron en la Chile, y en la Católica se cerró la escuela, y entonces el Departamento de Ciencias Sociales de Comunicación Social del Episcopado de Chile me pidió que me hiciera cargo de su oficina de cine, su oficina nacional de cine. Entonces yo acepté y ahí estuve trabajando 10 años. 10 años. Claro, y entonces ahí me dieron libertad para que yo hiciera lo que considerara conveniente, y yo resolví entonces a empezar por los niños. Empezar por los niños. Claro. Y por eso creé el programa de el taller de cine para niños, que primero hice otro para los escolares, que fue Cineforo Escolar, que duró 5 años. Y después el taller de cine para niños, porque yo consideré que había muchos más niños pobres que ricos. Entonces, si el Cineforo Escolar era para los 2 niveles, el taller para cine de niños fue siempre para los niños más pobres. Sí. Como una manera como de abrir un espacio también de libertad, ellos, ¿no? Pero especialmente para ellos, y yo en ese momento consideré que yo quería terminar de dedicar mi vida a esos niños que lo necesitaban más. Y eso fueron 30 años. Porque 30 ahora el año 15 hice 30 años de este cine de talleres. El 2015. Sí. Alicia, ¿y cómo fue que toma esa opción? Porque lo masivo ya estaba desde el comienzo, ¿no? Claro. Es como ojalá el cine llegara como a todas las personas, el aprendizaje. Es como en este interés de que esto se multiplicara. ¿Y cómo es ese proceso donde pasa de ser maestra de adultos o de adultos jóvenes a interesarse como en los niños más desposeídos? Claro, porque yo vi en ese programa que hice para la iglesia de niños pobres y ricos, del Cineforo Escolar, que consistía en que los niños iban a ver una película, un curso completo. De todos los colegios de Santiago, que se comprometían a ir. Entonces llenábamos el Teatro Normandí, que en esa época tenía 900 butacas. Era un solo cine grande. Entonces nosotros empezamos con esto del cinearte. El cinearte. En Santiago no había cinearte. No había.
inventamos nosotros la palabra de cineforo. Genial. Llegaron ahí 900 niños de distintos colegios y el compromiso era que fueran con un profesor Ya, y que fuera el curso completo perfecto. y que pagaran su entrada, los ricos. Ya. Y luego teníamos ahí el foro que era grabado y le entregábamos una guía al profesor para que él después en su colegio pudiera hacer un mini foro con los mismos niños, Perfecto. con su curso, Ok. de manera que profundizaran lo que habían visto y oído y debatido en el Normandí. Como favorecer la reflexión, la argumentación. Claro que sí, pero en la sala de clase. En la sala de clase. Y esto resultó muy bien durante los 5 años, pero ahí yo me di cuenta que, los niños pobres iban sin pagar. Ok. Incluso les pagábamos nosotros el arrendarles un bus para que fueran. Para que los porque trajeran. iban de distintas poblaciones. Ya. Pero ahí yo me di cuenta que los niños pobres estaban realmente en una situación de límite. Ok, estaban en un límite. Porque ellos ahí, por encuesta que le hicimos, los niños era primera vez que iban al cine. Vale. Y luego que cuando había escenas de comida, por ejemplo, aplaudían. Ah, Entonces me di cuenta que su postura ante la vida ya no era una postura de que ellos la desearan, sino que era lo que les caía. ok. Y les caía muy poco y caía cosas malas. Yo pasaba en la época de los primeros años de la dictadura por la Rotonda Grecia y Sí. vi a todos los varones mayores de 14 años de la población lohermida Sí. que estaban encerrados ahí por los militares y los hacían pasar todo el día al sol sin comida y sin posibilidad de ir al baño. Ok. Entonces los niños en la población quedaban en esta situación de desmedro. Y de máxima vulnerabilidad. Por ¿no? supuesto. Entonces yo dije, el resto que me queda de vivir lo quiero dedicar nada más que a estos niños. Y por eso el taller duró 30 años. 30 años. Sí, claro. ¿Y cómo lo fue organizando este taller? Bueno, fue en la iglesia, ahí el departamento de comunicaciones, me dijo que lo único que podían darme era un sueldo para mí, que en realidad no me lo pagaron más que 2 meses, después no me Ya. pagaron nunca más. Ya. Y luego que todo el material escrito que yo necesitara lo podía imprimir ahí en su oficina. Ya. Entonces yo dije, claro, yo puedo inventar un proyecto en que los niños tengan en una hoja un diseño que ellos lo puedan recortar y que puedan armar un juguete que es previo a la invención del cine, pero que ya tenía movimiento. Perfecto. Todos O sea, los el que se movimiento. hicieron, claro, todos los que se hicieron en el siglo XIX. Y entonces fui buscando en distintos textos de historia, de la prehistoria del cine, Ya. y encontré muchos diseños que los puse en papel y que lo probé la primera vez en la población del norte de Santiago, que era muy pobre, en una parroquia que se llamaba Jesús Carpintero. Ok. Y resultó muy bien. Y resulta muy bien. Entonces yo escribía cada semana el texto que le entregaba a los niños de resumen, las propuestas que había de los trabajos, y ahí me fui dando cuenta de la capacidad que tenían los niños para poder hacer algunos trabajos, las palabras que entendían, cómo les iba entregando el tiempo de trabajo, y me di cuenta que los niños eran muchísimo más habilosos de lo que yo pensaba, que eran más rápidos para entender, que no tenían ningún problema en los tiempos que se les iban dando. Perfecto. Para cada cosa, siempre que fuera ordenado. Y entonces terminé de escribir 25 capítulos. ¿Ya? Y me di cuenta ahí también, por la forma en que ellos reaccionaban, que cada sesión tenía que ser completa, con un trabajo expreso, con una enseñanza de un problema, por ejemplo, movimiento de cámara,
con una camarita que ellos fabricaran y que la pudieran mover, Ajá. y luego una película en la que había movimientos de cámara que ellos pudieran apreciar como cine, proyectado ahí en la misma sala, Ajá. y que terminara con una apreciación general. Y de manera que no quedara ninguna cosa para la clase siguiente que se iba a terminar de hacer, sino que cada una fuera como un módulo entero, y así si el niño faltaba la semana siguiente no importaba, porque cuando volviera iba a tener otro módulo completo. Perfecto. Y eso fue muy bueno, porque los niños gozaron con esto de tener una película cada semana. Y era como Claro. un módulo como parte y todo a la vez. Claro. Bonito. Pero también fui aprendiendo las trampas de los niños. Las trampas de los niños. Claro, porque todo este taller lo hacíamos dentro, los primeros años, lo hicimos dentro de la misma capilla. Ya. El párroco nos daba permiso para usar la capilla como sala de clase, y ahí poníamos unos mesones o lo que hubiera para trabajar a veces en el suelo, pero los niños trabajaron siempre muy bien, y después dejábamos todo limpio y todo ordenado, Y todo como ordenado, estaba. como Pero el capilla. taller era completamente gratuito y se le avisaba a todas las familias que ellos podían ir. ¿Y cuántos Pero niños iban? al primer taller fueron 54 niños, Ya. pero después hicimos talleres de 250 niños. O sea, muy masivo. Fueron cada vez llegando y haciéndolo, participando. Pero en un taller del comienzo, no me acuerdo si fue ese o en el segundo taller, que una mamá se acercó para agradecerme lo que los niños querían el taller y que estaban tan contentos, y me dijo, y bueno, y nosotros con gusto le damos los 500 pesos para que vaya al cine. ¿Cómo? Le dije. Claro, y los niños habían contado en su casa que para ver la película les cobrábamos 500 pesos. Entonces, ahí estuvimos después con el ojo puesto para que todos supieran por todas partes que era totalmente gratis. Gratuito, Claro, y que la claro. colación también era gratis, También era y gratis. que los materiales que dábamos también los entregábamos. Qué Sí. lindo. Alicia, ¿y cómo era posible coordinar a esta cantidad de niños? ¿Cómo se coordinaban? ¿Cómo trabajaban? Bueno, se coordinaban porque nosotros íbamos a trabajar un mes antes a la parroquia donde íbamos a hacer el taller. Ya. Entonces teníamos reuniones, yo iba a la misa, Ya. por ejemplo, donde iba la gente que asistía. Ajá. Y ahí hablaba en un espacio que me daba el párroco con la gente, contándoles que íbamos a hacer este proyecto. Luego iba a las escuelas del sector, Ya. y en cada parte preguntaba por cuando había reunión de apoderados, y entonces Ajá. iba a las reuniones de los cursos correspondientes a las edades de los niños, que eran entre 5 y 12 años. Entre 5 y 12 años. Claro, entonces iba a todos los cursos donde había reunión de padres. Y luego iba a las sedes sociales que había también, si había un club deportivo o algún club de madres, Ajá. para que, aunque no fueran a la parroquia, Perfecto. de manera que el anuncio le llegara a toda la gente que tenía familias con niños. Muy bien. Porque el taller fue totalmente abierto a cualquier religión o a cualquier situación de los niños. Por Ajá. ejemplo, en el segundo taller tuvimos varios niños cerca de la estación central, en que sus padres eran carabineros y otros eran gendarmes. Perfecto. Y en plena dictadura fueron los niños, y nunca hubo ningún roce con ellos. Perfecto. Los niños, los demás, los aceptaron porque eran compañeros de ellos o en la escuela o en el barrio. Y luego tuvimos también, y que tenían un pequeño rechazo, eran los niños mapuches. Los niños mapuches. Claro, me acuerdo que en el segundo taller fueron como 19 niños mapuches, y nosotros empezamos ahí a darles importancia y a decirle que esos eran nuestros ancestros, y que estábamos Perfecto. todos orgullosos de ellos, y que Ya. qué sería de nosotros si ellos no hubieran peleado. Ok. Entonces, Ok, sí. entonces fue muy bueno, porque los niños aprendieron a convivir, y a convivir con lo que tenían, no en esta cosa ideal de los libros de que hay que ser todo bueno, no, ahí estábamos hablando de gente corriente y a la vista. Y con todas las emociones que implica el contacto
contacto y los vínculos, ¿no? Sí, claro que sí. Potente. Sí. O sea, el taller de teatro de niños se transforma finalmente en un espacio absolutamente importante en términos de construir redes y formas de convivir con toda la diversidad. Claro, pero usted acaba de incurrir en un error porque dijo taller de teatro y es taller de cine. De cine. Claro, entonces nosotros a los niños y a las mamás les inculcamos esta cosa de que el teatro era una representación que se hace una vez en vivo frente a un público y después chao. Perfecto. Quedó nada más que en la memoria. Ya. Pero la película está grabada en una cinta que se proyecta en una pantalla y se puede ver 1000 veces y siempre va a ser igual. Ok. Entonces uno, lo que recordó de chico de haber visto una película, lo puede ver 50 años después y los recuerdos a lo mejor son distintos, pero la película es la misma que uno vio cuando era chico. Perfecto. Y esa es una emoción muy grande para una persona como un registro de recepción artística. Y les dimos cuenta entonces de que por qué algunos actores habían preferido dejar el teatro y hacer películas justamente para eso, para permanecer en el tiempo. Para permanecer en el tiempo. Claro que sí. El tiempo, gran tema. Sí, sí. Ok, bien. Ahora vamos a ir a una pausa ¿Ya? y vamos a volver hablando del tiempo. Muy bien. Gracias. ¿Qué significa? ¿Qué quiso decir? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué escenario enfrentamos? ¿Qué demanda la ciudadanía? ¿Qué opinan los expertos? Todo eso y más te lo contamos en nuestro diario electrónico diario.uchile.cl. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT de apropiación social de ciencia y tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. Porque tú nos interesas, porque queremos mantenerte informado y porque abordaremos todos los temas de manera directa, entretenida y amena. Escúchanos en Gente al Día. Magazine, entrevistas, actualidad, noticias, todo en Gente al Día. Un programa conducido por las periodistas Fresia Soltov y Alejandra Becerra. De lunes a viernes, entre 12 y 14 horas, por el 102.5 FM. Radio Universidad de Chile. Ediciones Radio Universidad de Chile se complace en invitar a nuestros auditores y lectores a la presentación de su nuevo libro, El trabajo, servidumbre o realización, del sociólogo Patricio Frías Fernández. Un texto que profundiza en las diversas vinculaciones que se establecen entre trabajo, economía y política. Presentarán la obra el empresario e ingeniero Roberto Fantuzzi y la abogada laboralista Patricia Silva Meléndez. La cita es en nuestra sala máster el próximo martes 18 de abril a las 19 horas. Miguel Claro 509, Providencia. Ediciones Radio Universidad de Chile, para que nos escuche en silencio. Noche de sábado a toda orquesta. Regresando a casa. Para los románticos y para los no tan románticos, bellas e inolvidables melodías a toda orquesta. Este sábado, desde las 22 horas y hasta la medianoche, les invita el señor Juan Espinosa Cataldo. Radio Universidad de Chile te invita a escuchar todos los lunes a las 11 de la mañana Quiero ser científico y te invita a ver Ciencia para Todos en CNN Chile. Ambos programas constituyen el producto Explora CONICYT
de Apropiación Social de Ciencia y Tecnología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Creando redes con ciencia y tecnología. Dirige y conduce la directora de Extensión de la Facultad de Ciencias, profesora Hortensia Morales Curtis. Bueno, y aquí estamos en el retorno. Regresamos con Alicia y el tiempo. Y en esto del tiempo, Alicia, yo quisiera preguntarle un poquito sobre sus padres. ¿Sus padres también nacieron en Santiago? No, mi papá es del norte de La Serena y mi mamá es de Temuco. Ya. Ellos tenían un campo ahí cerca de Temuco. Y ellos, mi papá se vino a Santiago para estudiar leyes y mi mamá se vino chica cuando tenía 12 años porque murieron sus padres y como quedaron huérfanos los dos hermanos, ellos se repartieron y ella con los hermanos menores vinieron a Santiago donde una tía, donde se criaron. Sí. Y mis padres se conocieron en Santiago y se casaron cuando tenían 25 años. Muy jóvenes. Sí. ¿Y usted es la hija número? 3. La número 3. La número 3, sí. La número 3. Sí. Ok. ¿Número 3 de cuánto? Bueno, somos 4 vivos, pero había una niñita antes que yo que murió cuando tenía 6 meses. Ok. Sí, así que siempre nos hemos considerado 4 hermanos. 4 hermanos. Los que convivimos. Los que conviven. Sí. Sí. ¿Y cómo ha sido esto de el tiempo en su vida? ¿Cómo le ha impactado el tiempo? A propósito de 6 años en cama, después salir al mundo como un nacimiento, después trabajar con adultos, con los niños. ¿Cómo es el tiempo para usted? Bueno, yo creo que hay que tener paciencia de chino. Y una paciencia. Claro, y aceptar lo que uno tiene y sacarle partido a eso y ver que eso produce frutos y que es capaz de provocar alegría y crecimiento. Yo siempre he estado muy agradecida de lo que he tenido y tengo tal vez la preocupación siempre de aprovechar bien el tiempo. De aprovechar bien el tiempo. Claro, y por eso calculo lo que voy a hacer para no repetirme y para que el otro sepa exactamente el trazado de lo que me propongo y lo que yo voy a entregar y lo que yo espero recibir. Y por eso, así como a los alumnos de la universidad se les presenta un programa al comienzo del año con todo lo que ellos van a aprender y lo que tienen que hacer y las exigencias y luego cumplirlas uno como profesor, en el taller de los niños se hizo también transparente de manera de presentarles lo que era un proyecto, lo que se iba a hacer y que ellos supieran exactamente de qué se trataba. Y su grupo familiar también. Entonces eso a mí me ha permitido organizar mi tiempo no solo interior y exterior, sino poder llevar una vida de familia que yo considero que ha sido ordenada y ha sido valorizada por todos los miembros. Yo tengo mi marido y 2 hijos y siempre nuestra convivencia ha sido muy, muy apreciada por cada uno de nosotros porque no ha habido trampas. Perfecto. Y entonces a mí, por ejemplo, me gusta cocinar. Yo he hecho siempre la comida en mi casa, siempre me he dejado el tiempo para poder hacerlo. Y he cuidado personalmente de los hijos cuando fueron guaguas. Yo dejé de hacer clase 2 años cuando los niños nacieron. Cuando nacieron. Claro, de manera de poder estar con ellos cuando me necesitaron más. Perfecto. Claro. Y cuando el tiempo se acaba, estoy pensando en sus padres. Sí. ¿Cómo se vivió usted? Es como... Bueno, muy bien, muy normal. Mis 2 padres tenían sentido del humor y entonces eso lo heredamos los 4 hijos. Y ellos, mi papá murió primero a los 70 años y mi mamá murió de 95 y ellos vivieron su vida plenamente y contentos de haber formado una familia.
Y entonces los 4 hijos estamos viviendo de acuerdo a ese ambiente familiar que siempre recibimos como un modelo. Y los 3 mayores somos casados y cada uno con el mismo con que se casó ha seguido viviendo la cantidad de años. Yo cumplí recién el año pasado 50 años de matrimonio. 50 años de matrimonio. Sí, claro, lo fuimos a celebrar a Nueva York porque nos invitó la hija arqueóloga. Ah, tiene una hija arqueóloga. Sí, que es nuestra vecina aquí una vecina, en la Plaza Pedro hija y Montt. vecina. Claro. Y ahora el hijo cumplió 50 años este año y él vive en Buenos Aires y vino a celebrarse con nosotros aquí también. Qué bien. De manera que nos reunimos todos. Se reúnen. Bueno, y eso del tiempo es algo que uno lo acepta porque el tiempo va pasando y también se va acercando el fin de la vida de uno. Sí. Y eso es bueno tenerlo a mano, Ya. tenerlo presente y estar contento de lo que uno ha vivido y que también es tiempo de entregar una herencia a los que van quedando. Una herencia. Claro. Sí. Y esa herencia uno la toma en la perspectiva de los hijos de la familia, pero también de los otros hijos que han sido alumnos a quienes uno les ha dejado una tarea que ellos tienen que ir desarrollando de acuerdo a sus posibilidades y a las nuevas técnicas que van llegando. Perfecto. Y todo eso es con naturalidad, con la tranquilidad que da el ir viviendo cada día con lo que se presenta. Bien. En México dicen un día al atardecer, un día más, un día menos. Un día más y un día menos. Claro, Sí. y entonces eso es muy bonito porque es muy sabio y es el destino de todos nosotros y es compensador en el sentido de que si uno cree que hay otra vida después, también va a continuarse, va a continuarse lo que tiene y seguramente se va a enriquecer. Sin duda. Sí, sin duda. ¿A qué se dedica su hijo? Mi hijo es músico, Músico. es profesor de música en Buenos Aires. Ajá. Y hace clase en un liceo del gobierno Sí. y ahí está contento de enseñarles lo que él sabe. Importante, sí. Sí. Y en esto de el tiempo y el movimiento, yo pensaba en los ritmos. Es como, ¿cuál ha sido el ritmo de su vida? Bueno, mi ritmo ha sido bastante controlado y a mí me gusta mucho el equilibrio y me gusta mucho aceptar lo que hay y no estar tratando de torcerle la mano al destino y hacer las cosas más rápido de lo que se puede, porque no por eso la fruta va a madurar antes. Perfecto. Y entonces si uno hace las cosas como corresponde, con el ritmo de la naturaleza, yo Sí. creo que ahí está en un plano que es seguro. Okay. Ahora, a lo que yo me he revelado siempre es a la pobreza extrema y a la tortura. Ya. Entonces yo creo que ahí hay que sacarle tajada y hay que trabajar y hay que dar todo el empeño posible de uno por sacar a alguien de ahí, al que le corresponde a uno. Uno no se va a ser responsable de lo que pase en todo el país, Ajá. pero el pequeño grupo que a uno le tocó por circunstancias de la vida cercano, Sí. de eso tiene que responder de lo que hizo en ese momento. Perfecto. Y luego tiene que agradecer lo que ese grupo fue capaz de darle a uno para hacerlo soportar esto, para hacerlo crecer. Okay. Uno con sus propias herramientas no habría podido nunca hacer un proyecto firme, grande, si no hubiera tenido apoyo de las personas que estaban involucradas en el proyecto. Perfecto. Yo le agradezco enormemente también a los monitores que han sido mis ayudantes, que empezaron todos como estudiantes de la universidad de distintas facultades, Ajá. que me ayudaron siempre en el proyecto de los niños
y que yo no habría podido hacerlo nunca si ellos no hubieran estado ahí con su juventud, con su entusiasmo, con su convivencia con los niños para llevar adelante el progreso de los niños. Claro que ellos también por su parte recibieron el conocimiento muchas veces brutal de enfrentar a la pobreza dura. Los niños que están estudiando en la universidad, digamos los estudiantes, que yo les digo niños porque empiezan con 18 años, había muchos que nunca habían ido a una población, ni sabían lo que era dormirse sin comer. Y entonces se enfrentaron con niñitos chicos que no estaban llorando por lo que les pasaba, sino que simplemente lo vivían, y para ellos fue un relámpago que les abrió los ojos frente a su responsabilidad como personas que están estudiando y que luego con una profesión van a tener que enfrentar la realidad del país. Esa realidad. Yo creo que ninguno de los monitores que ha trabajado conmigo es ahora un profesional frívolo. Perfecto. Cada uno tiene una historia que se le enseñaron los niños del taller. Ok. Como una profundidad. Sí, claro, por supuesto. Claro. Sí, sí. Alicia, ¿y usted qué ha recibido de toda esta vida de trabajo? Bueno, yo he recibido mucho afecto, mucha alegría y mucho agradecimiento de las personas que han pasado por talleres o por clases. Yo me encuentro en una feria libre buscando unas revistas antiguas de cine, y cuando elijo y pregunto cuánto vale, la persona que las vende levanta la vista y me dice: para usted nada, porque yo tengo un sobrino que siguió taller con usted no sé dónde, en tal parte. Entonces todo eso veo yo que el sobrino conversó en su casa con todo el proyecto. Si el tío sabe es porque algo insólito estaba ocurriendo bueno para él. Como que se multiplicó. Claro que sí. Y entonces todo eso uno lo va recibiendo, y luego que a veces en una fuente de soda en Chiloé, cuando uno pide un café, le dan una galletita chica en el plato. Ya. Y a veces a mí me ponen 2. Ya. Y entonces miro y me dice: tía, seguí el taller hace 10 años en Keilen. Entonces, eso es divertido, porque hay un niño también que siguió el taller y que llamó a Ignacio Agüero, que hizo esa película que ha sido importantísima para mí, la de 100 niños esperando un tren. Ajá. Porque a toda la gente le ha mostrado exactamente en qué consiste el taller de cine para niños. Ya. Que en esa película sale un niño que contactó a Ignacio después de 10 años. Ajá. De filmar esa película para que fuera su padrino, porque se iba a casar. Y le pidió que si me podía ubicar a mí porque quería que yo fuera la madrina. Entonces fuimos. Ya. Y en el matrimonio, la mamá de este niño nos contó que cuando él seguía el taller le había dicho: mamá, cuando yo me case, quiero que el tío Ignacio y la tía Alicia sean mis padrinos. Claro, él lo tenía planificado. Lo tenía planificado. Bueno, y lo importante es que lo cumplió. Lo cumplió. Claro. Entonces, después, claro, se separó, pero en fin. Ya, pero esa es otra historia. Nada que ver con eso. Claro. Esa es otra historia, sí. Sí. Es como, es una trama, es un tapiz emocional. Sí, yo he ido recibiendo mucho de los niños, y luego que ellos me enseñaron a no sufrir más del sufrimiento que se tiene en el momento. Ellos están con hambre hoy día, pero no están pensando que esa hambre les va a durar hasta la próxima semana y que va a pasar la otra semana. La gente que está viviendo en una situación de pobreza dura ya tiene bastante con el afán del día. Sin duda. Entonces eso es muy importante como programa. Y es fuerte porque a uno le enseña que
que la gente pobre es mucho más receptiva, más noble que uno. Okay. Claro, porque están viviendo circunstancias que uno no las podría tolerar. Perfecto. Sí. Bien. Yo fui a ver hace 2 años, en el último taller que hice, a unos hermanos que estaban faltando al taller. Ya. Fui durante la semana a verlos y me encontré con que tenían unos hermanos de 1 año mellizos que estaban enfermos del estómago y que estaban muy graves deshidratándose. Ya. Que no eran los asistentes del taller, sino que eran hermanos más chicos. Chiquititos. Entonces le dije a la mamá y la mamá me dijo, sí, están muy mal, se están deshidratando, pero yo no tengo cómo llevarlos al hospital, porque ni siquiera tengo plata para tomar el La bus. micro, claro. Entonces yo le di una plata del taller, de los materiales que compramos, y le dije, señor, esta plata la tenemos para situaciones extremas, así que úsela, yo se la voy a devolver. No me devuelva porque es suyo. Y una vecina se quedó con los niños que estaban resfriados, los que faltaban al taller, y ella pudo ir al hospital con sus 2 niños muy graves. Muy grave. Pero esas cosas uno las sabe por casualidad, porque ocurrió que uno estuvo ahí ese día, y cuando las enfermedades o las situaciones más violentas pasan, a lo mejor no hay nadie a mano a quien ellos puedan recurrir. Entonces es muy triste que a pesar de eso sobrevivan. Uno tiene que darse cuenta que tiene muchos privilegios de los cuales no es consciente. De los cuales no es consciente. Y eso es lo que yo he aprendido y de lo cual doy gracias de poder decir a esta edad que yo he hecho exactamente lo que he querido en mi vida y que eso en Chile es un privilegio. Es un privilegio. Sí. Lindo. Y los talleres fueron talleres que le escucho decir en el sur, en Chiloé. Sí, claro, porque talleres nosotros llevábamos como 15 años haciendo talleres aquí cada año en una población distinta para darle oportunidad a otros grupos de niños. Ya. Y entonces en un año fuimos contactados por un profesor de la Universidad Católica que dijo que conocía un grupo de obreros de Rinconada de los Andes, sí, que querían conocerme. Entonces vinieron aquí a Santiago, la directiva, y me dijeron que ellos querían un taller porque habían visto la película de Ignacio en la televisión y que querían que se hiciera un taller allá. Yo le dije imposible porque nosotros no podemos ir todas las semanas a los Andes, a Rinconada de los claro, Andes. Y tampoco podríamos trabajar, pero déjeme pensar qué se podría hacer. Entonces empecé a darle vuelta y les propuse que hiciéramos un taller de verano que fuera todos los días durante el mes de enero, de manera que con los monitores pudiéramos irnos el mes completo a vivir allá, y si ellos nos podían prestar su sede, que era una casucha de 2 piezas Okay. en la cual podríamos alojar. Ya. Entonces dijeron que sí, que encantados, y el problema era que no tenían financiamiento, porque ese ha sido también un problema de todos los años, durante los 30 años que había que conseguir la plata. Yo gané como 5 Fondart que me lo financiaron, pero después ya no se podía repetir porque había otros grupos que estaban también solicitando lo mismo. Claro. Entonces, yo me acuerdo que en un taller que hicimos aquí en Santiago fue el embajador de, ya no me acuerdo qué país era, pero me parece que Finlandia, que pidió ir a fotografiar a los niños como experiencia, porque había leído una entrevista que me hicieron a mí si él podía asistir. Fue la señora, y después se entusiasmó él y preguntó si podía fotografiar, y le dije que sí. Y fueron y les gustó mucho el taller, encontraron maravilloso lo que estaba pasando. Era en Los Sierra. Ya. Y entonces él me dijo, bueno, me voy rápido porque tengo una delegación de los sindicatos de Finlandia que están aquí en Chile porque vienen recorriendo Sudamérica. Hasta luego.
Y cuando yo estaba hablando con esta gente que no tenía financiamiento, me dijeron, porque en el sindicato no tenemos un peso. Ah, dije yo, pero yo le oí esa palabra sindicato al embajador de Finlandia. Ya. Entonces lo llamé y le dije que le quería proponer algo. Y entonces le escribí una carta en la cual le decía que si ellos podrían pedirle al sindicato de allá si financiaban un taller de niños aquí. Y contestaron a las 3 semanas que sí. Perfecto. Pero que no nos podían dar los $10.000 que yo le pedí, sino solamente 9.000. No, le dije yo, no importa nada. Entonces, los otros $1.000 se los pedí a un amigo rico que me hizo inmediatamente el cheque. Lindo. Y se hizo ese taller y fue muy bueno, porque nos dio una vía para hacerlo en otras partes de la misma manera. Perfecto. Entonces, cada vez, claro, con un financiamiento que costó bastante, pero nos fuimos arreglando y finalmente encontramos a una persona generosa que no quiere que digamos nunca su nombre, Ya. que nos financió los últimos 3 talleres. Qué lindo. Sí. Es como gracias a esa persona generosa que no Sí. quiere que le digan su nombre. Sí, Sí, muy bien. sí. Y pensando en la familia, su marido, sus hijos, ¿cómo incorporaron esto de los talleres y su trabajo? Bueno, fue muy bueno. En general, los 4 que formamos esta familia nos hemos respetado unos con otros. Ya. Cada uno ha hecho exactamente lo que ha querido y al ritmo del tiempo que necesite. Mi marido, por ejemplo, es artista, gráfico y hace clase en la Universidad Católica, en la Universidad Finisterre. Y él también tiene sus tiempos. Cuando él prepara sus trabajos en la casa hay colaboración en el sentido de que él dispone de la casa para, además de su taller, lo que él necesita si tiene que viajar. Y siempre con apoyo de todos. El hijo músico estudió música aquí en Chile y en Buenos Aires, y cuando él dijo que se quedaba allá, se quedó. No hubo inconveniente de parte nuestra. Ajá. Porque además que agradecemos que sea un país al lado, entonces uno puede viajar constantemente. Y luego la hija que estudió arqueología, quiso hacer un doctorado y por eso tuvo 8 años en Estados Unidos. Ajá. Entonces también fue una cosa que aceptamos y que de repente se pasaron muy rápido los años, no nos dimos cuenta. Ajá. Y después cuando volvió a Chile estuvo 4 años más afuera porque estuvo en el Museo de San Pedro de Atacama. Ya. Y ahora está aquí en Santiago y está de vecina nuestra. Pero ha sido siempre algo que yo agradezco, porque yo he sido la más invasora en cuanto a la casa. Porque yo tengo la mesa del comedor como mi escritorio y entonces la familia almuerza y come en la cocina. Y luego que yo trabajo todo el día y hasta la noche cuando tenía el taller, y entonces a veces necesitaba colaboración y tanto la hija como mi marido me ayudaban a corchetear, a pegar, a cortar, a tener todo listo, porque a veces había talleres de 120, 150 niños y había que llevar un material preparado personal en carpeta para cada niño. Bien. Y todo eso tenía que ser ordenado y completo. Okay. Entonces, todas esas cosas han sido muy, muy buenas. Y luego que mis hijos, cuando empecé el taller con los niños, ellos fueron de monitores también. Ay, qué Y bonito. luego que ellos colaboraron con traer a sus compañeros de universidad como monitores. Muchos llegaron por ellos. Por ella. Y mi hijo, por ejemplo, manejó el proyector en las primeras veces, porque después se fue a Buenos Aires, pero todos los primeros talleres él fue el proyectorista. Ah, Sí, claro. bien. Ya nos quedan como Sí. pocos minutos y yo Bueno. no quisiera no Sí. preguntarle ¿Por qué? sobre los cierres. El cierre del taller, que es como que se cerró hace un par de años, Sí, ¿no? claro. Y los cierres del cine, los cierres de la vida. Bueno, se cierran porque es el tiempo natural, eso lo da la naturaleza. Ajá. Y todo se hace con cariño y con entrega, porque es lo que corresponde. Es lo que corresponde. Claro. Mm. Y para usted el taller fue un tiempo de cierre.
Sí, pero sigue vivo en el sentido de que yo tengo la historia escrita por mí cada año de lo que pasó en cada taller. Entonces tengo también conservado todos los trabajos de creatividad personal de cada niño durante los 30 talleres. Perfecto. 30 años. Entonces Sí. ese material está ahí y ahora va a ser fotografiado trabajo por trabajo de cada uno de los 6.500 niños que han pasado por el taller, porque ya se está haciendo, formalizando la Fundación Cultural Alicia Vega, en el cual todo este material va a estar dispuesto para que los estudiantes o las personas que quieran hacer algún trabajo sobre lo que ocurrió con los niños que participaron en el taller durante estos 30 años, que también es la historia de Chile, puedan hacerlo. Estupendo. Puedan ver el progreso de un niño que entra al taller y hace unos pocos palos y no le pone ni colores, cómo fue su último trabajo Perfecto, en cada uno de los talleres. perfecto. Entonces es como cada cierre una apertura. Sí, claro, Perfecto. pero aunque yo esté en otra parte, en 10 años más, este trabajo va a estar vivo y va a estar disponible para quien quiera verlo. Yo le Perfecto. decía que yo soy investigadora Sí, y entonces en todo este trabajo no hay ninguna mentira. perfecto. Lo que está es lo que pasó. Lo que está es lo que ocurrió. Sí. Bueno, y nosotros estamos en este momento en tiempos de cierre, Muy pero bien. sin duda esta entrevista va a quedar viva todo el tiempo. Así que muchas gracias, Alicia. Un privilegio haberla entrevistado. Muchas gracias. Gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta nuestro próximo programa. Gracias. Radio Universidad de Chile presentó Herencia y Coherencia, historias que cambian vidas. Un programa del Centro Desarrollos Sistémicos Cerval.